de escollos. Haber perdido 5 años ocasiona innumerables complicaciones y, en mi caso, había cientos de asuntos irresolutos. Lo que me relataron acerca de mis actividades luego de 1908 me dejó atónito. No obstante, decidí tomar el tema lo más filosóficamente posible. Al final, luego de conseguir la custodia de mi hijo Wingate, nos establecimos en la casa de Crane Street y allí me propuse reiniciar mis tareas educativas, ya que la universidad me había ofrecido afectuosamente mi antigua cátedra. Me reincorporé a mi trabajo en febrero de 1914 y me aboqué a él durante un año. Entonces caí en la cuenta de que yo no era el mismo de antes, después de ese prolongado periodo amnésico. A pesar de que estaba completamente sano, al menos eso creía, y mi personalidad estaba entera, carecía de la fuerza y el ímpetu de otras épocas. Todo el tiempo era aquejado por sueños extravagantes e ideas imprecisas. Y cuando sobrevino la Guerra Mundial y me sentí atraído por los temas históricos, noté que consideraba las épocas y los sucesos de un modo muy singular. Mi percepción del tiempo, mi facultad para discernir entre sucesión y simultaneidad, estaba levemente alterada, de manera tal que construía historias ilusorias sobre la posibilidad de vivir en una época determinada y proyectar mi espíritu hacia toda la eternidad para escudriñar lo pasado y lo futuro. Tuve extrañas sensaciones a partir de la guerra. Me parecía recordar algunos de sus más recientes efectos, como si conociera cuál sería el desenlace y pudiera observar retrospectivamente lo que estaba ocurriendo en el presente. Todos estos pseudo recuerdos coexistían con graves cefalias y la certeza de que había una valla psicológica entre ellos y mi conciencia. La gente a la que confiaba escuetamente mis sensaciones tenía respuestas diversas. La mayoría me miraba con desconfianza. Sin embargo, los matemáticos me comentaban uno de los más recientes descubrimientos científicos, la teoría de la relatividad, que pronto sería mundialmente célebre, aunque entonces solo era conocida por la comunidad científica. El doctor Albert Einstein había logrado reducir el tiempo a una simple dimensión. No obstante, los sueños y sentimientos inquietantes me poseyeron hasta tal límite que, en 1915, me sentí obligado a dejar mi labor docente. Ciertas sensaciones anómalas me fueron dejando un tinte muy inquietante. A veces, por ejemplo, estaba convencido de que, durante mi amnesia, había experimentado un cambio abominable y que mi segunda personalidad provenía, indudablemente, de regiones ignotas, como si una potestad lejana e ignorada me hubiera poseído mientras mi auténtica personalidad era desplazada de mi interior. Por esta razón, me aboqué por entonces a imprecisas y horribles conjeturas para determinar cuál habría sido el paradero de mi verdadera identidad en los años en el periodo en el que el intruso me había poseído. La extraordinaria inteligencia y el singular comportamiento de ese intruso me perturbaban cada día más, a medida que me iba enterando de nuevos pormenores por comentarios, periódicos y revistas científicas. Las extravagancias que habían asombrado tanto a la gente parecían corresponderse con el resabio de conocimientos apócrifos que enturbiaba el fondo de mi subconsciente. Me dediqué a investigar todos los datos y a analizar detalladamente los estudios y viajes realizados por el otro durante mis años oscuros.
No eran conjeturas todas mis preocupaciones. Por ejemplo, mis sueños eran paulatinamente más específicos y reales. Yo pocas veces los contaba, solamente a mi hijo y a algún psicólogo de confianza, porque sabía lo que opinaba la mayor parte de la gente. Finalmente, me entregué al estudio científico de otros casos de amnesia, para saber hasta dónde las sensaciones que me afectaban eran propias de ese mal. Realicé un riguroso estudio de todos los casos de doble personalidad referidos en la literatura médica, desde la época de los poseídos hasta hoy, con la colaboración de psicólogos, historiadores, antropólogos y especialistas en patologías mentales. Sin embargo, los resultados no me aliviaron, sino que me perturbaron más todavía. Poco tardé en comprobar que mis sueños no tenían nada que ver con los característicos de los cuadros amnésicos. Sin embargo, hallé unos pocos casos que me entretuvieron durante años por su similitud con el mío. Algunos de ellos eran crónicas populares diversas. Otros habían sido documentados en los libros de medicina. En uno o dos casos se trataba de vagas referencias mezcladas con historias bastante vulgares. Así llegamos a saber que, aunque mi afección era extraña, había habido casos homologables a lo largo de la historia, entre intervalos prolongados. A veces, durante varios siglos se presentaban 1, 2 o hasta 3 casos. Otras no se presentaba ninguno, por lo menos ninguno que fuera registrado. Esencialmente era siempre lo mismo. Una persona de elevado nivel intelectual era invadida por una segunda personalidad que lo impulsaba a llevar, durante un periodo más o menos extenso, una vida totalmente extraña, dominada en el comienzo por rudeza verbal y motriz, para más tarde caracterizarse por una incorporación desmesurada de conocimientos científicos, históricos, artísticos y antropológicos. Este aprendizaje se realizaba con un ímpetu fervoroso y revelaba una maravillosa facultad de asimilación. Más tarde, el individuo volvía a reencontrarse con su propia personalidad, que luego se veía perturbada por sueños imprecisos en los que se vislumbraban recuerdos dispersos de algo abominable que había sido extirpado de su mente. La gran similitud entre aquellos sueños y los míos, incluso en los ínfimos detalles, hacía inequívoca una íntima relación. Al menos en 2 casos, las circunstancias me parecían familiares, como si a través de una onda cósmica insospechada hubiera sabido acerca de ellos. En otros, se refería con precisión una ignota maquinaria, similar a la que había estado en mi casa antes de que volviera a la normalidad. Además, otra preocupación que tuve durante la investigación fue la gran cantidad de personas no afectadas por el mal que sufrían el mismo tipo de pesadillas. Estas personas eran en su mayor parte gente de inteligencia mediocre o inferior, y algunas tan precarias que no podían ser considerados como sujetos aptos para adquirir ciencia y saberes preternaturales. Solamente durante un instante estaban poseídos por una fuerza ajena. Inmediatamente después volvían a su estado previo, conservando un recuerdo frágil e intangible de horrores inhumanos. Durante los últimos 50 años se habían registrado al menos 3 casos de esta índole. Uno había sucedido solamente 15 años atrás. Se trataría tal vez de un ser ignoto que elegía a ciegas, a través del tiempo, desde el fondo de un abismo desconocido de la naturaleza. Siendo así, estos casos no manifestarían ensayos bestiales, cuyo propósito era mejor no conocer para conservar el juicio. En esto consistía el deambular espectral al que me entregaba constantemente, estimulado por las diferentes mitologías que iba descubriendo mientras investigaba. Indudablemente,
las veces creía que verdaderamente estaba enloqueciendo. ¿Acaso era víctima de algún mal alucinógeno que aquejaba a los que habían sufrido un bache en la memoria? ¿No sería lógico, en tal caso, que el subconsciente, en su afán por llenar el vacío, invocase una maraña de pseudo recuerdos, dando lugar a esas infamias imaginativas? A pesar de que yo prefería interpretar el asunto fundamentándome en creencias populares, las hipótesis que tenían en cuenta esos afanes del subconsciente prevalecían entre los psiquiatras que colaboraban conmigo en la búsqueda de casos similares al mío y que se asombraban como yo al descubrir extraños paralelismos. Para los psiquiatras, mi estado no podía definirse como una auténtica enfermedad mental, sino como una neurosis. Siguiendo las pautas de la psicología científica, estimularon mis intentos por buscar datos que iluminaran el caso, en lugar de pretender ignorarlo. Yo hacía prevalecer, particularmente, la opinión de los médicos que me habían atendido mientras estuve poseído por la otra personalidad. Mis primeras perturbaciones no fueron visuales, sino vinculadas con las sensaciones indefinibles que ya he descrito. También sentí, en un comienzo, una profunda y vaga sensación de horror incomprensible, un patético temor a observar mi propia figura, como si avisorase que mis ojos fueran a ver algo extraño y repulsivo. Finalmente, cuando osaba mirarme y encontraba mi aspecto humano y familiar, sentía siempre una calma extraña. Sin embargo, para llegar a ella, debía primero romper un pánico desmesurado. Sistemáticamente evitaba los espejos y para ello me afeitaba en las peluquerías. Durante mucho tiempo no vinculé estos sentimientos perturbadores con las visiones furtivas que poco después comenzaron a atraparme, cada vez con más ímpetu, y cuando lo hice por primera vez fue porque tenía la extraña sensación de que mi memoria había sido modificada artificialmente. Estaba convencido de que esas visiones tenían un hondo y luctuoso sentido para mí, pero parecía que una potencia exterior me impedía comprender ese significado. Más tarde comencé a percibir de un modo singular al tiempo e hice esfuerzos denodados por ubicar mis visiones oníricas en las respectivas coordenadas espaciotemporales. En un comienzo, las visiones eran, más que abominables, sencillamente extravagantes. En ellas me veía en una bóveda cuyas altísimas arquivoltas pétreas casi se diluían entre las sombras de las alturas. Más allá del periodo histórico en el que transcurriera la escena, era obvio que los artífices de la bóveda sabían tanta arquitectura como los romanos. Tenía enormes ventanales esféricos, portones que culminaban en arcos y altares tan elevados como una habitación común. En las paredes había vastos anaqueles de madera oscura, con desmesurados tomos que tenían inscripciones jeroglíficas en sus lomos. La parte visible de las paredes estaba hecha con bloques en los que estaban talladas ciertas figuras ondulantes de trazado regular, con inscripciones similares a las que tenían los libros. La sillería de granito oscuro presentaba dimensiones desmesuradas. Los sillares estaban tallados de modo tal que la cara superior convexa se ensartaba en la cara cóncava inferior de los que estaban encima. No había sillas, pero sobre los elevados altares había libros dispersos, papeles y ciertos objetos que parecían material de escritorio. Una vasija de metal color púrpura, singularmente ornamentada, y algunas varillas con la punta manchada. Aunque, como he dicho, los altares eran muy elevados, sin explicación yo podía verlos desde arriba. Algunos de ellos cargaban grandes esferas de cristal luminoso que operaban como
otros artefactos sin sentido, con tubos de vidrio y varillas de metal. Las ventanas de cristal están resguardadas por una reja de aspecto firme. A pesar de que no osaba asomarme a través de ellas, pero desde donde estaba podía ver macizos sinuosos de una vegetación similar a los helechos. El suelo estaba conformado por gigantescas losas octogonales. No había cortinas ni alfombras. Después tuve visiones diferentes. Cruzaba enormes pasillos de piedra y subía y bajaba por gigantescos planos inclinados, trazados con una idéntica sillería gigantesca. No se veían escaleras ni túneles que no tuvieran al menos 10 metros de ancho. Ciertas construcciones, dentro de las que yo creía estar flotando, parecían tener una altura increíble. Debajo de la tierra también había vegetación atiborrada y trampas de piedra, cerradas con flejes metálicos que sugerían la existencia de bóvedas todavía más hondas, donde quizá imperaba un peligro fatal. En esas visiones yo me sentía preso y a mi alrededor reinaba un terror ignoto. Suponía que si hubiera podido descifrar los grotescos jeroglíficos ondulantes de las paredes, habría conseguido perder para siempre mi alma. Más tarde, cuando el tiempo fue transcurriendo, comencé a soñar con lugares grandes y abiertos. Yo podía observar desde los ventanales esféricos y la colosal terraza del edificio extravagantes vergeles, y atrás una gran zona árida con una elevada pared ondulada a la que se llegaba con una rampa mayor que las demás. A ambos lados de gigantescas avenidas que medirían 60 metros de ancho podían verse cuantiosos edificios colosales, cada uno con su propio jardín. La arquitectura de los mismos era diversa, pero todos tenían al menos 300 metros de altura y hasta 60 metros cuadrados de superficie. Algunos de ellos parecían no tener fin. Sus frentes excedían indudablemente los 1000 metros de altura y se perdían en los cielos nublados y grises. Todas las construcciones eran o bien de piedra o bien de hormigón, y la mayoría pertenecían al mismo estilo arquitectónico ondulante en el que me hallaba. No tenían techos, sino terrazas llanas cubiertas de vegetación y circundadas por parapetos ondulados. Algunas terrazas eran escalonadas y otras tenían vastos espacios entre los jardines. Creí entrever cierto movimiento en las anchurosas avenidas, pero en mis primeras visiones no pude precisar de qué se trataba. En ciertas zonas descubrí unas torres ciclópeas, oscuras, cilíndricas, que se levantaban muy por encima del resto de los edificios. Tenían un aspecto diferente al de las demás construcciones. Estaban desmoronándose y, por ciertos indicios, debían ser increíblemente antiguas. Estaban conformadas por bloques rectangulares de basalto e iban estrechándose hacia la cima. No se encontraban en ellas ventanas o aberturas, además de sus enormes puertas. También observé que había otros edificios menos elevados que estaban en ruinas por la acción corrosiva de un tiempo inconmensurable, que semejaban una copia rústica y arcaica de las colosales torres cilíndricas. Alrededor de todo este conjunto gigantesco de sillería rectangular se percibía un inusitado tono acechante, como el que se presentía cerca de las trampas selladas. Los jardines eran de una extrañeza pavorosa. Allí crecían especímenes vegetales ignotos que daban sombra a anchos senderos escoltados por estatuas y monolitos con bajos relieves. Prevalecía una vegetación acotiledónea que se asemejaba a una especie gigantesca de helechos, algunos verdes y otros de un color espectral y enfermizo como el de los hongos. Allí también se veían árboles gigantescos y fantasmales que semejaban calamitas, cuyos troncos similares a las cañas de bambú llegaban a alturas inverosímiles.
penachos, como cicas descomunales, y arbustos de color verde oscuro, y otros más grandes, cuyo aspecto podía homologarse al de las coníferas. Las flores eran diminutas y carentes de color, diferentes de cualquier especie conocida, y emergían entre el verde de los enormes macizos geométricos. Solo en algunas terrazas o jardines colgantes podían verse flores diferentes, más grandes, de colores exultantes y formas complejas y perversas, que seguramente habían surgido de hibridaciones experimentales. Por otro lado, había hongos con formas, tamaños y colores impensables, dispuestos ornamentalmente de un modo que delataba la existencia de una categórica tradición jardinera. Aparentemente, en los grandes parques se había respetado el dibujo irregular y antojadizo de la naturaleza. En cambio, en las terrazas era evidente el arte de un jardinero. El cielo estaba siempre húmedo y plomizo, y ciertas veces observé algunas lluvias torrenciales. Sin embargo, alguna vez aparecían furtivamente el sol, un astro megalómano, y la luna, que no era igual a la nuestra, aunque jamás vislumbré cuál era la diferencia. Pocas veces se despejaba el cielo al anochecer para dejar ver las estrellas, pero cuando alguna vez ocurrió, las constelaciones me resultaron completamente irreconocibles. Sus contornos semejaban a veces a las nuestras, pero no eran las mismas. Teniendo en cuenta la posición de algunas pocas que pude ubicar, yo debía estar en el hemisferio sur del planeta, próximo al trópico de Capricornio. El horizonte distante siempre se veía envuelto en nieblas fantasmagóricas, pero pude ver que, detrás de la ciudad, se desplegaban selvas de árboles ignotos, calamites, lepidodendros, siglarias, que en la lejanía parecían ondularse ficcionalmente por los vapores pululantes del horizonte. A veces creí ver algún desplazamiento en el cielo, pero en mis primeras visiones no pude definir de qué se trataba. En el otoño de 1914 comencé a soñar que flotaba sobre la ciudad y sus alrededores. De esta manera descubrí que los amedrentadores árboles manchados, rayados o jaspeados como animales, eran atravesados por rutas prolongadas que, ocasionalmente, llevaban a otras ciudades similares a las que saturaban mis sueños. También observé construcciones luctuosas y ficcionales de piedra negra o iridiscente, emplazadas en zonas yermas donde imperaba un ocaso eterno, y sobrevolé caminos colosales que cruzaban ciénagas tan oscuras que casi era indistinguible su vegetación húmeda y desmesurada. Cierta vez atravesé una gran llanura viciada de ruinas de basalto, carcomidas por el tiempo, cuya forma me recordaba las torres sin ventanas de la ciudad que constituían mi idea fija. Otra vez, situado al pie de una gran ciudad de arcos y cumbres formidables, pude contemplar el mar infinito y gris, golpeando contra un espigón de rocas ciclópeas, y sobre el cual bailaban sombras amorfas sobre una superficie perturbada por burbujas alarmantes.